Bienvenidos a todos. En el día de hoy tenemos una entrevista especial porque vamos a estar hablando de absolutamente todo con un invitado. God Karma, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Esperemos a ver qué sucede después de este video. Vamos a arrancar un poquito con tu historia, ¿no? Bien atrás, de cómo conoces el juego. ¿Cuál es el primer recuerdo que te viene del Free Fire? Pues yo empecé a jugar Free porque yo anteriormente jugaba en computadora. Solía jugar mucho Fortnite y ya estaba en torneos y pues obviamente como todo jugador de ella, supongo competitivo, aspirando a competir en las pues grandes ligas. Pero mi computadora era un recurso que no me permitía seguir en eso. Mi hermano jugaba mucho el Free Fire y lo tenía descargado en el iPad. Y siempre me decía, no, juega, juega. Y yo le decía, nada, pinche juego feo. Y ya pues de ahí empecé a jugar yo PUBG, ya que la computadora no me daba. Empecé a jugar PUBG, igualmente tratar de llegar a manera profesional. Pero me quedé ahí nada más en jugar Scream y ya no seguí. Ya de ahí por lo mismo de que el dispositivo ya no No rendía. aguantaba. ¿Y Sí, arrancaste y de jugando ahí, en celular, en móvil o no, arrancaste en PC con el Free Fire? no, con el Free en el iPad, En el porque era iPad. que mi hermano jugaba y esa iPad era mía, pero como yo no la ocupaba, pues él la tenía. O sea que jamás lo Eh, emulaste, digamos. no, nunca me ha Siempre fue de gustado la manera jugar. convencional. Sí, nunca me gusta emular juegos móviles en PC. Yo soy del tipo de persona que considero que los móviles en móviles y los de PC en PC. Está perfecto. Y que no lo administre de esa manera, pues porque es malo jugando en celular y ya. Y sí. Este, Es así. y sí. Y ya de ahí empecé a jugar en el iPad. Y como a los 3 meses, yo creo, o 2 meses de empezar a jugar en iPad, empecé ahí con un equipillo de que me contactó así como competitivo, pues yo no sabía qué Claro. era todavía, o sea, yo nada más jugaba y ya. Jugabas para Pero bueno, divertirte. ¿Qué edad tenías en ese sí, momento? en ese momento iba en secundaria, en segundo, creo, tercero. Yo creo que tenía unos 13 años o 14 por ahí, si mal no estoy. Sí. Muy joven, muy joven. Bueno, como Sí, entran muy los chicos joven. al frío hoy en día también, ¿no? Sí, Y me decías que te había hablado de una escuadra, empezaste a jugar torneos de comunidad. ¿Ese fue tu primer acercamiento a lo que fue el Free Fire competitivo? sí, porque me acuerdo que la escuadra se llamaba C8. De los nombres no me acuerdo porque yo soy muy malo con ese tema de nombres. Pero me acuerdo que el equipo se llamaba C8. Creo que el dueño era Carrascal, si mal no estoy, jugador de fútbol. Y de ahí empecé con esa escuadrita a jugar, pues yo no tenía ni idea de qué estábamos jugando, yo nada más jugaba y ya, pues no sabía todavía qué era Scream ni nada de esas cosas. Y sí, ese fue mi primer acercamiento. De hecho, jugando con ellos, pues fue que contacté con otro equipo, pero porque ese equipo iba a jugar circuitos en ese momento. Clasificamos a la final ya para jugar promotions y ya con esa escuadra yo no jugué, porque ahí fue donde me contactó R7 para jugar ya las últimas jornadas, que era cuando estaba la escuadra esta de compares. Mucha gente se acordará, mucha gente no se acordará. Y pues ahí como que tratando de remontar, pero pues no había en realidad nada remontable ya a esa altura de la competencia. Pero igual, retomando la pregunta anterior de Sí. cómo comencé en Free, también fue por tema más de... O sea, todo esto de estar 100% en los videojuegos fue desde antes, porque yo antes tuve un problema muy grave, se podría decir, de drogas. Ujú. Y por eso fue la razón por la que traté de como aislarme y estar en los videojuegos para no estar tan, Te o ayudaron a sea, con salir de la esa... calle, se podría Sí, decir, sí, ¿no? prácticamente sí, Sí. Sí, le sí, pasa a mucha gente y es muy normal, o sea, realmente, ¿no? Y que hayas encontrado ese lugar en los videojuegos y que te hayas hecho de alguna manera una profesión hoy en día, porque vos lo sentís así, es tu profesión, te estás dedicando a sí. esto, básicamente. Ahora, yo te pregunto, con toda la experiencia y el conocimiento que vos tenés ahora, el God Karma que sos hoy en día, ¿qué hubieras hecho diferente o qué le hubieras dicho de diferente a ese God Karma chiquitito que agarraba el Free Fire por primera vez? Le hubiera dicho a mi yo de ese entonces que no se dejara tambalear por cosas que vendrían en el futuro respecto a temas que eran graves dentro de la competencia, pero que no debía haberlos mencionado por lo mismo de que mucha gente
no tiene, ¿cómo se puede decir? El razonamiento para poder llevar un tema adecuadamente en el sentido de madurez. O sea, como que todo lo toman luego, luego a mal, de que no, que se está diciendo esto, que esto otro. Y eso Como que queriendo o la gente no, se cuelga de lo primero que escucha en vez de analizarlo a fondo y no ver realmente lo que uno quiere sí, decir. exactamente algo Ujú. así sería. Fuiste uno de los primeros, digamos, soportes barra francotiradores que tuvimos en la región, ¿no? ¿De dónde surge ese amor a la posición o al rol que venís jugando desde siempre? Mira, yo jugar con Sniper siempre, toda mi vida, desde que sé de los videojuegos, siempre me ha gustado jugar con Sniper. No es algo que venga como tal de Free, pero en Free existía este hecho de que tú disparabas o sea, disparas con Sniper y no tiene caída de bala, o sea, es No, directo al enemigo. cosa que en el Fortnite no Eso, pasa. sí, cosa que en el Fortnite no pasa. Era la verdad algo muy a gusto porque pues nada más es apuntar y ya le da al enemigo, o sea, no tienes que calcular la bala, que si el enemigo va a correr, que no va a Ujú. correr. Siempre va para Este, adelante, sí, eso es verdad. sí, siempre va para Es adelante. mucho Y más de ahí simple. empecé, sí, jugar en clasificatorias. De ahí empecé a usar un sniper. Y recuerdo un punto en el que tuve dos sniper. Hice así como el cambio de arma, ¿no? Porque en Fortnite mucho antes existía algo con doble escopeta, que era disparar, disparar, disparar. Y no tenía esa recarga, ese tiempo de recarga no lo Claro. tenía. Y quise probarlo en el free y pues sí funcionó. Y de ahí empecé a jugar con doble sniper. De hecho, yo en ese tiempo no podía hacer contenido por lo que te comenté de que Sí, no, el no tenías los dispositivo no, recursos. sí, no tenía los recursos. Y ya conforme fui jugando y fui, pues sí, usando ese modo de juego que siempre había problemas, siempre, no, que hacker, que eso, que el otro, porque pues no había nadie así en ese entonces que jugara de esa manera. Claro. Recuerdo que ya después de unas semanas, o quizá meses jugando así, ahí Prácticamente el que trajo la mecánica al Free Fire latino. pues antes de que, o sea, yo cuando comencé no conocía a nadie, Claro. ni nadie hacía nada de eso, así que no sé desde qué momento creadores de contenido lo empezaron a implementar, pero pues sí, o sea, yo cuando inicié fue de esa manera. Y ahora retomando eso de lo del sniper y el rol, yo considero que a mí no me gusta hacer soporte, o sea, yo creo que es algo de las cosas que siempre he dicho, a mí ser soporte no me gusta porque, pues como te comento, me gusta jugar con snipers, pero como tal el rol de soporte es mucha cosa que no me termina de convencer, pero pues, ¿Por qué? porque uno se queda muy atrás, o sea, puedes rushear con sniper, Pero no es lo pero no es lo mismo. mismo, sí, no es lo mismo porque Mm. tienes que dar info que para tus compañeros, Estar muy que si un consciente del equipo llega, entorno en el momento sí, justamente. o sea, Porque lo que te tus cae ojos mucha, ven, se lo tenés que transmitir a tus compañeros para que ellos sí, sepan tomar las decisiones en el momento. exactamente, y es algo que no me gusta justamente por ese tema porque no sé si es mi tono de voz o cómo hablo o qué, pero siempre trato de estar dando la info y trato de no hablar mucho para no dar información basura, yo lo llamo así, aunque luego digan no, es que no hablas, que no sé qué, no, es que yo te estoy comunicando lo que es Claro. importante en el momento, porque no me voy a poner a decir, ¿qué color de camisa llevas hoy? O sea, en pleno enfrentamiento, pues tampoco, ¿no? Y trato de darle solamente información precisa, pero como que siempre está eso en mí de que no sé si no me escuchan o qué es lo que sucede, pero siempre, por ejemplo, digo, no, viene llegando una escuadra del lado derecho por tal casa. Y ya después de unos segundos los bajan de esa posición. Me dispararon de tal casa ahí, o sea, la misma Claro. indicación que yo di, la repiten. Y siempre me hace pensar que no me escuchan o que es Claro. un rol muy, como que no le ¿Y toman nunca tanta importancia tuviste quizá. con algún coach, con algún analista, con algún entrenador o en alguna escuadra el hecho de que puedas entrenar eso? De que puedas entrenar el tema de los callouts, el tema capaz de tu entonación de voz en el momento en el que estás jugando, para darle un poco más de claridad a la comunicación? No, nunca, sí, siempre Nunca te ha lo existido propusieron. eso. Nunca me lo propusieron y aparte, como soy así bien tranquilo, no me gusta así estar grite y grite porque Claro. eso, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo de Uri. Ese Uri está rusheando y grita,
de los mismos gritos, tú sabes, cuando uno alza mucho la voz, la misma voz te ensordece, no Sí, te deja escuchar. Y siento que por eso no, no está bueno. no trataría de ser así, sí. No me gustaría ser así de intenso. Volviendo un poquito con toda tu historia de que hablábamos del ingreso al competitivo, ¿cómo fue tu paso por God's Plan? ¿Cómo fue ese internacional, el debut y obviamente todo lo que fue el cierre del contrato con la escuadra? Iniciación en God's Plan fue porque obviamente en ese momento, aunque pues jugaba en iPad, siempre era como, ay, karma, karma, karma. Mm. Y recuerdo que en ese momento los que me hablaban siempre era, ¿no? Que $100 por mes, que porque eres novato, no sé qué. Pero como te comento, en ese momento pues ya mi dispositivo no me daba. Claro. Y yo solamente dije, me voy a quedar con quien me ofrezca un nuevo dispositivo. Y ya llegó Botsplan y empezamos a hablar, ¿no? Que nuevo dispositivo, que me acuerdo que me dijeron que otra iPad. Y yo dije, pues está bien, porque pues nuevo dispositivo normal. Y me dieron contrato por 3 años. Wow. Ese sí. Pero ahí fue un dilema porque esos 3 años que me dieron, o sea, no tenía sueldo mi Claro, fue contrato. Nada más solamente a era lo cambio del de... dispositivo. Sí, exactamente. Que me iban a poner sueldo. Yo dije, ah, pues ok, normal, que me dijeron, si no hacemos eso, te cancelamos el contrato y te hacemos otro. Yo dije, ah, pues de lujo, está bien. Y lo firmé y ya se llega el fin de liga y pues empezó a pasar muchos problemas y bueno, de la escuadra que tenía en ese momento era, si mal no recuerdo, era Omar, era Ninja y era Juan Diego. En ese momento era muy buena escuadra, yo considero que... Ah, y Andrés también, Andrés 10. Era una escuadra muy buena porque nos complementábamos bien, aunque no fuera toda la escuadra, pero estaba ahí como mucha conexión con Ninja, con Juan Diego, con Omar también, con Andrés casi no, porque él siempre era como de hacer muchas cosas solo. O no hablaba, Muy él era el individualista. IGL. Sí, entre comillas sí, porque era el IGL, pero luego Uh, hacía cosas que no debería hacer o hacía cosas solo que no decía, o sea, como que en su mente nada más las pensaba y las hacía, pero no decía nada. De ahí pues pasó lo que pasó, de que clasificamos al mundial. Desafortunadamente, y eso es lo que siempre voy a decir, no teníamos el nivel para haber clasificado allá, porque clasificamos al mundial y hay mucha especulación de eso, que la gente no sabe. Yo me puse a jugar en celular como 2 meses Eso te antes iba a del mundial, preguntar, porque creo. vos venías justamente acostumbrado a jugar con un iPad y en el momento en el que clasificás a un internacional cambian muchísimo las reglas del juego porque obviamente cambian los dispositivos y la obligación de jugar en un celular recae sobre los jugadores. Si vos jugaste toda una Sí. liga con un dispositivo, con un iPad, que el tamaño es mucho mayor y el estilo de juego es muy diferente, ¿cómo fue esa adaptación justamente al encontrarte en un internacional con el que te cambiaban el dispositivo y te cambiaban a lo que vos estabas acostumbrado a jugar? De hecho, yo siempre he dicho, jugar en iPad es muy fácil cuando juegas con Snipe, pero cosas que tengan que ver con precisión va a ser siempre muy fácil jugar en esos dispositivos justamente por el tamaño de la pantalla, porque no ves hormiguitas en la pantalla, o sea, ves a los enemigos muy, muy grande, muy, muy fácil. Justamente cuando acabó la final, yo empecé a jugar en el iPhone, porque en ese momento no tenía otro dispositivo, solamente tenía el iPhone. Empecé a jugar en el iPhone así con doble sniper, obviamente la primera semana o 2 semanas sí me costaba porque recuerdo que quizá por ahí hay clips donde quería sacar el arma y nada más me la pasaba caminando, o sea, no le atinaba a los botones. Pero Es ya que es un conforme tema de pasaron los tamaño días, también, porque es la sí, costumbre justamente donde volvés a tener los sí, botones adentro del sí, HUD. sí, y ya conforme pasaron los días, pues ya me fui acostumbrando. Ya cuando tocó viajar y estábamos allá que nos tocó practicar, sí, seguí jugando de la manera que seguí jugando, tú puedes, tal vez no a esa magnitud, porque posiblemente cambia, ¿no? Ya no es, ay, vas a pegar los tiros siempre 100%, ¿no? Porque ya tienes que tener más control de la sensibilidad, porque ya no ves al enemigo bien, bien grande, o sea, ya tienes que tener más precisión. Y siempre yo he sido de jugar con una sensibilidad un poco alta. Igual se me complicaba, pero pues no tanto. O sea, ya le atinaba los botones, ya hacía cambio rápido, ya jugar como normalmente jugaba yo. Pero yo considero que no deberíamos haber clasificado al mundial, porque en primera
si no estaba diciéndolo de cierta manera, si yo no estaba vivo en la escuadra, siempre era una escuadra que no resolvía, pues que no iba. En la mayoría de equipos ha sido así, pero si yo no estaba vivo, como que se perdía mucho la confianza del equipo, a eso voy. Recuerdo que cuando estábamos en lo del mundial, en los celulares, los Android que nos dieron, en ese momento era el ROG Phone 3 o algo Mm, así, no recuerdo. Nadie sabía configurarlo, o sea, yo no había tocado un Android en la vida, no sabíamos configurarlo y pues obviamente los equipos nos tenían ventaja por eso. claro. Eh, por ejemplo, ya, Porque ellos ya obviamente jugaban toda la ya, liga con esos teléfonos. sí, y aparte porque nosotros no teníamos ni idea de qué eran los hercios, o sea, sabíamos que era el modo X en el ROG Phone, pero no estaba permitido activarlo. Y, o sea, nada más como nos dieron el celular, así jugamos. Y de ahí, ¿cómo Sí. es que llegas a Ignis? Eso fue porque yo venía jugando, considero yo que venía jugando muy bien. De hecho, jugaba en ese momento en el Red Magic 6, que ese celular era mi prime, ese celular. Iba todo bien como debería estar el juego. De ahí entré a Ignis. Yo no quería entrar, pero en ese momento era pues Ignis, o sea, venían de un top 5 en el mundial. O sea, yo decía, en este equipo, Era lo con más las que ganas. podías aspirar en LATAM. Sí, con esas ganas que considero yo que tenían de seguir mejorando ese top 5, yo dije, no, pues de aquí, o sea, me voy a complementar muy bien con ellos y vamos a romperla. Y ya antes de entrar, yo hablé con Carlos, yo le dije, pues si está todo ok, porque en ese momento, pues Cano era el soporte, obviamente. Pero dijeron, a mí Carlos me dijo que querían justamente porque querían meterle presión a Cano para que siguiera mejorando, porque ellos sentían que se estaba como estancando, así me dijeron. Y yo le dije que si ya habían hablado todos, o sea, todos los que conformaban el equipo en ese momento, que si había hablado con todos, que si todos estaban de acuerdo, porque yo no quería llegar Sí, porque y era para crear un inconveniente, ambiente. porque básicamente Sí, venías a quitarle el rol a un jugador que ya estaba establecido en una escuadra que había hecho la mejor representación hasta el momento que había tenido en la región. sí. Y yo le dije que todo esté ok porque yo no quiero llegar a crear Conflictos. inconvenientes o cosas así, Ujú. sí. Y me dijo, no, sí, ya hablaron todo bien. De hecho, yo le pregunté el tema de pagos también. Le dije, ¿cómo va el tema de pago? Así todo correcto. Y me dijo, no, que sí, que todo bien. Y yo dije, ok, pues mandémosle, ¿no? O sea, en mi mente fue el mejor equipo de LATAM en ese momento. Claro. Y de que qué mejor, ¿no? Que estar con ellos, que aspirar a llegar más alto con ellos. Pero pues desafortunadamente no fue así. Pasaron muchas cosas. De hecho, la entrada de Triple fue lo que causó mucho conflicto entre ellos o con ellos. No sé cómo estuvo el tema. No sé cuál haya sido la razón por la cual decidieron meter a Triple. Pero pues en ese momento se podían solamente 6 jugadores. O sea, te estoy hablando de que era Carlos, Cano, Jason y Eric u Orellana. Eran 5, yo 6, pero querían meter a A Triple. un séptimo. Y los que sí querían meter un séptimo y pues no se podía, tenían que sacar a una fuerza. Y en ese momento era o sacar a Jason o sacar a Orellana. Y obviamente pues Carlos por la dupla Jason prefirió a Jason por encima de Orellana. Pero Y es una decisión ahorita que tomaba Carlos. sí es una decisión que tomó Carlos porque o sea, obviamente a él le van a preguntar todo lo que tiene que ver con el equipo en ese momento. Aunque él no quisiera haber sacado a nadie porque yo siento que la entrada de Triple no fue tan necesaria. Desconozco la razón por la cual los CEOs hayan querido meterlo sí o sí, porque ahí ya no era cuestión de si se puede o no, se va a meter y ya. Y o sea, pues la última decisión la tenía Carlos, que era el que mandaba en ese equipo, o sea, ese equipo ya no ni mandaba el coach, era el Carlos el que mandaba. Claro. Y él fue el que tomó la decisión de, no, pues me quedo con Jason y pues a Orellana la ¿Y crees avanzamos. que eso fue lo que generó cierto conflicto interno dentro de la escuadra? Sí, yo siento que el tema ese de haber metido triple fue el que generó el conflicto interno, porque ahora te voy a comentar el por qué. Cuando ya pasó todo esto de que firmamos y todo, el día que nos hicieron como la bienvenida al equipo, estos todos
muchachos estaban silenciosos en el Discord. Yo llegué y, ¿cómo están? Pues ya me conocen, soy Karma, cualquier cosa que tengan que decirme cómo mejorar. Ahorita, de hecho, en ese momento era que me había planteado mejorar mi actitud porque yo tenía un temperamento muy de que luego explotaba cuando veía error tras error tras error. Y yo les dije, estoy tratando de mejorar mi actitud, así que cualquier cosa que vean en mí que me pueda ayudar, escríbanme al privado sin problema y pues esperemos dar todo lo mejor. Esa fue como mi presentación ante ellos. Y nadie habló, nadie dijo nada, todos muteados. Mm. Después, triple también, nadie dijo nada, todos muteados. Luego se creó un ambiente de tensión, de incomodidad. Yo desde ese momento dije, ¿para qué vine para acá? O sea, luego en ese instante me arrepentí. Y ya después, pero antes de eso ya me había dicho Carlos que iban a pasar muteados, que porque metieron a triple y que ellos no lo querían, no sé qué. Pero pues el jugador no tiene la culpa, o sea, ¿sabes? Claro. Ante todo existe el tema de profesionalismo pues sí, yo también estoy ingresando como un acuerdo al cual se llegó, o sea, pues mínimo, ¿no? El saludo o algo así, pero no. Todos pasaron silenciosos, hasta el CEO recuerdo que me escribió en ese momento y me dijo pues que lo disculpara, que parecían niños, me dijo. Y pues sí, se comportaron como niños. Ya después de eso, hay también mucha gente que dice, no, que no debieron tocar a la escuadra mundialista, que no sé qué. Pero a la gente se le olvida que más de la mitad de la liga la jugaron ellos, o sea, su escuadra mundialista. Aunque haya llegado triple y aunque haya llegado yo, ninguno de nosotros formó parte de las primeras jornadas de Sí, liga porque al ni final de del los día eran entrenos. suplentes, o sea, no Sí. entraban justamente a reemplazar absolutamente nadie. Sí, de hecho, algo que siempre se ha hecho en los equipos hasta donde yo sé es que tú vas a jugar y te vas a ganar la titularidad. Y en ese equipo no era así. En ese equipo la titularidad ya estaba Ya fija. está definida. No, Ujú. aunque alguien no se levantara a entrenar, aunque alguien se quedara dormido, aunque alguien no quisiera llegar al entreno, no le iban a quitar la titularidad. Y ese fue un tema también que yo siento que causó mucho revuelo porque obviamente si alguien está confiado en que no le van a quitar la titularidad de juego ni nada, aunque no entrene, aunque no se lo tome en serio, aunque no demuestre el nivel que debe demostrar, pues le va a valer, o sea, no le va a ¿Y importar realmente sentís de que eso exigirte. pasó en la escuadra principal de Ignis? Sí, yo siento que esa fue una de las causas también. Obviamente ya dejando de lado el tema de que no les pagaban, cosa Ujú. que es Bueno, es un factor como. importante igual, Sí, digamos. es un factor importante, pero incongruente también, porque yo le pregunté a Carlos que si pagaban y todo bien, y él me dijo que sí, o sea, en ese momento era para que me hubiera dado otra respuesta y yo hubiera tomado quizá una mejor decisión para mí Mm. personalmente, porque pues si Pero entré a ¿no un crees que tal equipo vez el podrido, literal. conflicto de pagos pudo haber sido un tema de timing? En el hecho de que vos cuando hablaste con Carlos, capaz en ese momento estaba todo bien y el conflicto de pagos y demás se terminó dando después de todo el cambio y ajuste de roster y con el siguiente y con la siguiente liga, ¿no? Con la siguiente temporada. Pues no, que yo sepa no, porque Ok. si mal no recuerdo, antes de eso ya existía otra liga que no les habían pagado tampoco, o sea, Ok. ya la liga Ya anterior a venían las esa. deudas pasando. Sí, sí, Ok. sí, hasta donde no mal recuerdo, sí es de esa manera. Y Y después te llegó, fuiste a Alpha Eteris. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Por qué se da ese cambio? pues que mira, todo sigue desde Inis, porque pues pasó todo este problema. Yo dije, no, no quiero seguir compartiendo escuadra con ellos, porque pues yo esperaba un nivel al 100% y no me demostraron ni 30% del nivel que yo esperaba de ellos. Y yo siempre fue de exigirles, de decirle, y esto, lo otro, o sea, de hablar de manera que no se sintieran tan presionados, pero que no siguieran cometiendo lo mismo. Y como que nunca fue así de tomárselo en serio. O sea que siempre demostraron un nivel que quizá para ellos estaba bien, pero que yo esperaba otra Ah, cosa. Y yo dije, de ya no quiero compartir escuadra con ellos, no me demostraron lo que yo esperaba de ellos. Y ya llegó Alpha Teris, yo no iba a jugar liga, recuerdo que en ese momento yo no iba a jugar liga porque yo siempre juego liga si los contratos me parecen bien, ahorita ya no estoy jugando liga, por eso es más por una buena escuadra y también por buena escuadra en ese momento, pues no me llegó una oferta que yo considerara buena y dije, pues no juego liga, claro. ya la he aventado varias veces así de no jugar liga y así me espero hasta el siguiente y hasta el siguiente. Y de ahí fue más que nada
tirarle paro a Carlos, aquí en México se dice tirar paro, o sea, hacerle favor a Ujú. Sí, Carlos sí. de jugar porque él me dijo que ocupaban soporte y yo le dije, pues va, está bien. Y ya, entré más que nada por eso, por favor, porque no era ni por decir, ahí vamos a ganar algo, o sea, viniendo de lo anterior que yo sé cómo O sea, como que venían. no tenías esa sed de victoria de alguna manera que te movía tanto como capaz al Sí, final, al principio, cuando entrabas en el competitivo lo hubieras sentido. sí, ya como que fue mucha decepción tras decepción tras Mm. decepción y como que siempre está eso de, y esta vez iba a funcionar. Y el tema de los Y pagos y la falta de pagos es algo que te viene pasando y te pasó varias veces, ¿no? Primero lo que me decías del contrato de Ghost Plan, después el tema de Ignis, y después te pasó con Janus también, ¿no? Que te quedas sin final por una falta de pagos. Y después hubo otra polémica ahí medio con Nahuara Quisqueya, en la cual hubo un tema con Rusito. ¿Qué pasó ahí? nosotros veníamos jugando muy bien, pues era la escuadra de Pingüi, Juan, Das y BJ, o sea, era una escuadra muy, muy buena, o sea, era yo creo que lo mejor de ese momento lo teníamos nosotros, pero acá la cosa fue que no teníamos coach, no teníamos nada, o sea, Rusito en ese momento no quiso un coach porque él quería hacerlo de coach y de analista, o sea, él quería hacer las Las dos dos cosas. cosas. Y por eso Rusito, hasta donde yo sé, es más analista ahorita, hasta donde yo sé, por lo que me he enterado, es más analista que coach, pero en ese momento quiso hacerlo los dos. Y de los dos no terminó siendo ninguno, porque yo recuerdo y también el El que mucho equipo abarca, poco aprieta, ¿no? y le pedíamos cosas, no sabíamos, te hablo de que era la jornada 10, no sabíamos cómo caer, no sabíamos cómo pelear Claro. caída, no sabíamos dónde peleaban los equipos, no sabíamos nada, o sea, para Rusito, si íbamos a rotar una escuadra, era, van a rotar allá y listo, o sea, ¿cómo lo íbamos a Tomen hacer? las ¿Cómo íbamos a decisiones en la rushar? partida de ustedes Y, con la y, intuición y arréglenselas. sí, y Bueno, también había otro problema muy, que a mí ya me tenía hasta acá, que era que hablaba, en la partida hablaba y hablaba. O sea, él parecía el IGL como si Juan no existiera. claro. Y al mucho hablar rusito, como era el coach, pues estos de Pingüi, o sea, los Rusher y eso, le hacían mucho caso a él. O sea, si Juan decíamos por derecha, y Rusito decía, no, mejor por izquierda, pues hacían por izquierda en vez de hacerle caso al IGL. Y eso fue un tema que yo tuve muchas veces con él, porque yo le decía, Rusito, ya cállate la verga, ya no tienes hasta la Sí. verga todos. Y pues nadie decía nada, Porque o sea, aparte le sacás la siempre, confianza al IGL. Porque sí, justamente de exactamente. alguna manera lo terminás desvalidando en las decisiones que puede llegar a tomar en una partida. Sí, exactamente, y eso era lo que yo le decía, güey, cállate, o sea, ya está Juan, ¿tú para qué estás hablando? Claro. Y siempre tuve muchos roces con él porque yo siempre he sido de hablar, o sea, yo no soy de si algo está pasando mal, quedarme callado, no, yo siempre he sido de hablar y yo creo que es uno de los temas por los cuales siempre como que tengo piques o me dicen, no, es que eres muy tóxico, no, no soy tóxico, simplemente que hay algo que se llama profesionalismo que pues tienes que cumplirlo, o sea, si tu rol es ser coach, está bien de ser coach, no estar hablando toda la partida como si fueras el IGL. Nadie quería entrar a Discord ya porque estaba Rusito, ya con eso te digo todo, nadie tenía ganas de entrar a Discord ya porque estaba Rusito ahí. De hecho, luego nos llamaba, ya estando en la sala, nos llamaba, no, que despiértense, no sé qué, o sea, oye, estamos despiertos, ya estamos acá, tú eres el único que seguro ni ha aprendido su computadora para estar ahí. Y Claro, te digo, los desde la terminaban jornada evitando 10 justamente para evitarse esas situaciones. sí, fue apenas que metieron a un analista que se llamaba Tommy, muy buen analista, por cierto. Lo metieron y pues luego ese mismo día que lo metieron nos planteó tal jornada 10 tin, tin, tin. Y dije, este moro sí le sabe, Este sí pues si entiende, chambea, sí si le tiene sabe. ganas de trabajar. Y ya ese mismo día, ya Rusito nos mandó una imagen ahí toda rancia o sea, las cosas que le habíamos pidiendo, ahí nos manda una imagen y yo me quedé como, ay, no mames, o sea, ya porque metieron a ahora sí quieres empezar a hacerlo tú. Claro. Pero pues ya en ese momento los jefes habían dicho porque los jefes también le pedían a Rusito, ¿no? Que análisis o que estadísticas de tal cosa. Y no Y la las tenía. respuesta de Rusito cuando se la pedían era, es que no pensé que todavía las fueras a querer. O sea, no, era algo que no. Y la gente dice, no, es que tú sacaste Rusito. No, él se hizo sacar solo. O sea, yo solamente hago lo que tengo que hacer y si él es un coach y no está haciendo su trabajo de coach, pues a reemplazarlo y ya.
también hay algo que mucha gente no sabe, pero al inicio yo cuando estaba en R7 también tuve un problema de sueldo con ellos porque gané un torneo. Bueno, no gané un torneo porque en ese momento había mucho de entrar a Discord y era un torneo en solo y pues ya sabrás las rateas que hacía la gente, ¿no? Eh, Y sigue haciendo. y no lo gané y sí, se sigue siendo. Y no lo gané por eso y que terminé en segundo lugar, creo, tercero, no recuerdo. Y en ese momento eran $500 que me Wow. tocaban de pago. Y pues, o sea, el No equipo era no me poco pagaba. dinero. Sí, R7 no me pagaba, no, nada, no nos metía a torneos, nada más nos decía jugar la sala y ya. Wow. Y ese torneo lo gané y se robaron el dinero. O sea, no es ni dinero que ellos tenían que poner de su bolsa. Simplemente les llegó el pago y ¡pam! Se lo robaron, desaparecieron. Me parece. Fue ahora que quisieran volver a Free que me pagaron porque si no, pues no los iban a dejar. Y te estoy hablando ya desde ese momento para acá, creo que fueron como 2 años, yo creo, Wow. que ese dinero Mucho. no existió, Y sí. que necesitaron esa Y yo, presión externa para pagarte porque si no hubieran vuelto, no hubieras sí, si no cobrado. hubieran vuelto, no hubiera. Y es un tema que yo, de hecho, en ese momento yo le decía Rainbow roba dinero 7, así los tenía Y con mi con NR, comunidad. ¿qué fue lo que pasó? Con NR fueron muchos temas, yo creo que ha sido lo más bajo en tema anímico y todo lo que yo he tenido, Mm, porque pues mira, antes de empezar en NR hubo el tema de que pues era la escuadra de Coes, mm, Justin, Dark y yo. Era una escuadra pues decente para pelear los tops y sí entrenábamos y todo y pues sí estaba muy bueno. Aunque todavía había falta de acoplación, pero pues ya no conforme fueran quizás las semanas de liga ya todo iba a ir mejorando. Pero antes de eso, cuando nos tocó el tema ya de pago de off-season, el que era el inversionista de ese equipo se fue, se desapareció, no, se salió del grupo, de los grupos y nos bloqueó a todos de WhatsApp. adiós. Sí, desapareció, Ahora me ves, nos ahora no bloqueó me a ves. todos, nos bloqueó a todos de WhatsApp y de ahí como que anímicamente bajaron Sí, sí. pues sí, de los jugadores de seguir jugando porque según ya teníamos todo cuadrado, pero pues al irse el inversionista, o sea, ¿qué quiere decir? Que ocupamos otro inversionista, otro Sí, es que salario, aparece mientras ya están en y es que liga, pero aparece siempre, exactamente. siempre, siempre hay un problema de dinero en el medio, o sea, Sí, siempre, siempre, es sí, en increíble, medio de liga siempre hay un problema de siempre. dinero. Y sucedió esto, de que se fue y de ahí pues Coe se fue para Fuego, Justin que no apareció, que se fue a carnavales 2 días seguidos, no apareció a entrenar, no Está apareció a bien, entrenar y dijeron de antes de eso ya había hecho otras cosas Justin, no recuerdo qué, pero ya nos habían dicho que si hacía otra más que lo sacaban. claro. Y pues sí hizo eso de los carnavales de 2 días no presentarse a entrenar y ya fue como que la gota que derrama el vaso y lo sacaron y de ahí nada más quedamos Dark y yo, de ahí nos metieron a otros jugadores, pero pues ya no era la No era escuadra lo que se mismo, esperaba. no era la Sí, escuadra con la que se había pensado. Y por último sí. tenemos a Blast, que con eso cerraste, bueno, esta liga, esta última que pasó. ¿Qué crees que le faltó a la escuadra para tener un desempeño mejor o para terminar rompiéndola en liga? Nos faltó acople, yo creo que eso fue lo primordial porque éramos una escuadra pues Kabuto, Uri, Biel. Yo no lo conocía a Biel, pero pues sí es, o sea, el estilo de juego que trae Biel es muy a mi estilo. Está Kabuto que es muy bueno. Está Uri que también es bueno, aunque le falta cabeza. Pero pues sí, en escuadra, nombres, sí éramos muy buenos. Pero faltó ese acople siempre y fue una La molestia que yo sinergia. tuve, la sinergia. Ujú, Fue una molestia que yo tuve porque siempre era de ir por kill, o sea, no trataban de jugar en equipo o hacían las claro. cosas solos, siempre era de kill, de hecho muchas veces se lo recalqué y siempre era ese mismo error, regalarse por las kill y yo ya estaba frustrado de eso, yo creo que pasó un mes exactamente y yo les dije, antes de ese mes les dije, ¿qué podemos hacer como equipo? Escribí un texto en el grupo, les dije, ¿qué podemos hacer como equipo para, o sea, Acomodar. para que ya no siga sucediendo esto? Y parecía que estaba hablando con la pared, o sea, nadie Ah, respondió, nadie dijo nada. Y ya después de eso el CEO también les dijo que estaba pasando, que no era justo, que esto, que lo otro, y tampoco le respondieron, o sea,
parece que Como hablábamos que con se la dieron por pared. vencidos. No por vencidos, pero yo siento que no había esa autocrítica como para decir, estoy teniendo ese Mm. problema, vamos a hacer esto. Yo les decía, hermano, si hay algo que hacer de, no sé, tal persona o yo tengo que hacer esto, lo otro, Como para tomar un tratar de feedback y mejorar. poder justamente pulir sobre esas Sí, debilidades para tratar de alguna manera, dar lo mejor de uno. Ahora, si tuvieras que exacto. elegir una escuadra que digas, ¿cuál fue el mejor equipo en el que jugaste? ¿Con cuál te Llanos, quedarías? ¿Janus? Llanos. Ok. La escuadra de Llanos, sí. La organización no, porque la organización era una cagada, No, bueno, pero sí, pero la es el escuadra. equipo en sí, ¿no? Yo creo que a veces va mucho más allá de la organización, de que si pagaron, no pagaron, o sea, es lo que uno pudo compartir con sus compañeros y demás. Ahora, Sí. ¿quiénes han sido los peores jugadores o compañeros con los que jugaste y por qué? Peores compañeros, mira, en temas de actitudes y todo eso no suelo meterme mucho porque a mí, Como vos lo si sientas. tienes si tienes una actitud horrible, pero haces tu trabajo, bien. Ahora viene el tema de que si tienes la mejor actitud y, ay, vamos muchachos, la mejor motivación, pero si no hacen nada, o sea, ¿para qué estás jugando liga? Mm. En ese aspecto, el peor jugador con el que jugué en su momento era Pilas, porque era, creo que en GDP o no recuerdo dónde, de 10 granadas que tiraba, fallaba 8 y pegaba 2. Y el coach, siempre, el coach que teníamos en ese momento le festejaba esas dos, o sea, no está mal, pero ya iban muchos días de lo Claro, mismo, de lo mismo. O sea, ya no era de festejarle dos que pegaba de 10, o sea, ya era de exigirle más. Y nunca hubo esa exigencia y toda la escuadra de ese momento lo consideraba malo. claro. Y no solamente fue tema mío. En ese momento yo creo que el primer jugador pésimo con el que jugué fue él. Ya de ahí en más no tuve ningún otro jugador malo. Claro. Cada quien hacía lo que le correspondía. Quizá no ser el mejor, pero pues hacía lo que Pero le hacer tu tocaba. trabajo, hacer tu chamba, Sí, estar en lo que ser, tratar de mejorar, ser profesional. Y si tuviéramos que trasladar esta pregunta a algún coach o analista o manager de equipo, con el peor que has trabajado, ¿quién podría haber sido? sí, pero todavía hay otro jugador Hay otro jugador, perdón, que perdón, sí. perdón. Hay otro menos peor que él. O más peor. Sí considero, no, sí considero que menos peor que Ok. Pilas, sí, pero igual no siento que tenga el nivel para estar en liga, que fue en el anterior equipo de NR, el Carlos, sí te suena, Carlos Mm. de NR, Sí, que sí, creo sí, que sí, sí. la liga pasada jugó con Fuego. Yo siento que no tiene, o sea, como para hacer el rol que tiene, no considero que tenga el nivel para hacerlo. Y ahora respondiendo a tu pregunta de coach o analista, los peores que he tenido han sido Haller de Janus, porque él era todo lo contrario a Rosito, entraba a Discord, pero no hablaba, no decía nada, le hablábamos, hey Haller, y no respondía, no estaba, o sea, nada más creaba las salas y ya. No teníamos coach tampoco Wow. en Janus, por eso te digo que ha sido el mejor equipo que tuve porque no teníamos coach, pero pues teníamos un muy buen acople, mucha sinergia, mucha conexión y eso hacía o sea, que estuviéramos en ese momento rompiéndola. Y Rusito, por lo que te comenté ya Claro. anteriormente, que son los dos peores coaches que yo he tenido. Obviamente estoy hablando de mí, o sea, todo esto es Sí, sí, conmigo, de obviamente, lo que eso pasa es conmigo. tu punto de vista de las cosas y de cómo vos la viviste, obviamente. Sí, Acá nadie tiene la verdad absoluta, después cada uno podrá salir a decir o desmentir o lo que sea. Estoy hablando de vivencias y de experiencias y demás con todo esto. Tuviste muchos temas de salud, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, ¿no? Primero, tuviste una operación. ¿Cómo fue toda esa recuperación? ¿Qué fue exactamente lo que habías pasado? ¿Y cómo te fuiste acoplando con eso y la liga? Porque vos estabas todavía jugando con NR, ¿no? En el momento en el que atravesabas esa operación y obviamente la recuperación, porque una intervención no es para nada fácil de llevarlo adelante. Mira, pues yo comencé con esto del estómago ya antes de entrar a la liga, o sea, antes de que iniciara la liga y todo, llevaba tratamiento, porque yo tenía un problema que comía y comía, por ejemplo, no sé, comía a las 10 de la noche, ¿no? Cenaba. Ujú. Pero esa cena se convertía en 3 horas porque tenía o sea, después de 3 horas yo todavía parecía que me había comido dos hamburguesas, o sea, en ese momento. Tenía problema de eso, de que mucha acidez también. Ujú.
Y fui con el médico y ya pues empezamos tratamiento. De hecho, ya llevaba como unos 3 meses o 4 antes de que iniciara la liga. Pero el tratamiento que teníamos no me estaba sirviendo, no me estaba sirviendo. Cambiábamos de un medicamento, de otro, y no me servía. Ya después me dijo el médico, necesitamos que te hagas esta prueba para ver si, o sea, te tenemos que operar, te tenemos que intervenir, porque lo que yo tenía era una hernia hiatal. Ah, ok. Y ya me hice la prueba esa que te meten una sonda, creo que se llama, no recuerdo, Sí, aquí por sí, la sí, nariz sí. y te baja hasta el Ajá. estómago. Y así estuve todo un día con esa sonda comiendo y haciendo todo lo que yo hacía. Y ya después la llevamos, el médico, en blan, que sí hay que operar porque mis niveles de ácido, o sea, por esa hernia hiatal, pues se iban arriba y por eso sentía luego el esófago así como que me quemaba, pero era de lo mismo del ácido que Claro. por la hernia esta, pues se, se complicaba. Resultó que me iban a operar, salí de la operación, pues, afortunadamente pues todo bien. Y ahora retomando esto de que fue cómo regresar a liga, tenía que tener reposo de un mes por orden médica, de un mes de reposo mínimo para volver a retomar las actividades, porque el médico pues sabe a qué me dedico, o sea, sabe todo. Tenía que comer pura papilla, era lo que tenía que comer y una cucharada de papilla, esperar un minuto que se me bajara y otra vez y así. Fue algo muy, muy Muy duro. frustrante. Sí, fue muy complicado. Y ya después de eso que sucedió, ya que regresé a casi todo, luego era, hey, ¿cuándo vas a volver a jugar? O sea, ya el equipo ya sabía que tenía yo que tomar un mes de recuperación, pero pues estoy hablando de que todavía se jugaba la liga. Ellos me dijeron que si yo iba a poder seguir jugando o si no, para ver una posibilidad de alguien más, ¿no? Pero pues yo te digo, o sea, este juego, le tengo un amor-odio a este juego, porque odio por todo lo que ha sucedido, que pues de una forma u otra hace que no sientas así como, ay, el free, Claro. pero pues el amor al competitivo siempre está. Y yo veía jugar los días de liga o cómo entrenaban y yo decía, aquí ya quiero regresar a Querías jugar. estar ahí. Sí. Sí, y ya después como de unos 2 días, yo creo 3 días, fue que volví así como a incorporarme de poquito de que jugaba un bloque de Scream y ya el otro no, porque ya me sentía bien, bien mal así de estar ahí. Sí, era cuestión de ir Eh, haciéndolo de manera periódica a medida que vos te sí, estés sintiendo mejor. sí, y no, o sea, no fue ya tipo la recuperación, pero pues sí ahí, o sea, yo quería estar y eso fue más tema mío que otra cosa. De hecho, ahí después de lo que te dije de la operación, como 2 semanas Mm. después de la operación, porque pues yo seguía comiendo así de papilla todo molido y era Es muy frustrante. frustrante. Llegaba al punto, o llegué al punto más bien en que mi cabeza no paraba de pensar en no mejoro, no mejoro, no mejoro, no mejoro. Y eso fue día, día, día. Y llegó un punto en el que ya yo sé, yo no podía estar porque mi mente era luego de no mejoro. Y yo le comenté a mi médico y ya pues me recetó unas pastillas ahí, pero pasaron como una semana después de eso todavía, de que me tomé esas pastillas que me recetó, pero no sé, no sentía que me estuvieran haciendo. Y luego me dijo que me quedara tranquilo porque eso se llamaba depresión postoperatoria, Claro. que solía ser muy frecuente en temas así, justamente lo que comentabas de cosas de estómago o así, porque era mucho de el tema mental. Como era una operación con una recuperación muy delicada, que pues sí existía ese riesgo, ¿no? Así que me quedara tranquilo, me dijo, y pues yo dije, ok, no pasa nada. Pero después que yo me tomé la medicina y sentía que no me estaba haciendo nada, y llegó un punto en el que ya no era ni sentirme triste ni nada, porque ya era pura ansiedad, o sea, yo no podía estar a gusto, yo no podía estar cómodo, no quería hacer nada, estaba acostado, no, me sentía muy, muy raro. ¿Cómo de alguna manera encontraste ese equilibrio para eso con lo que estabas atravesando y el participar y el seguir participando en la liga? Después de eso, de que yo empecé así, ya era mucho no sé explicarte exactamente cómo me sentía, pero era mucho de inquietud, no podía estar quieto, no podía estar tranquilo, no podía estar haciendo nada porque me sentía así muy, muy raro, muy, no sé cómo explicarte. Y yo le dije a mi médico, ¿sabes qué? Voy a ir al psiquiatra mejor porque esto ya más tema de, Claro. de, de, de depresión, ya esto que estoy sintiendo ya no es nada más eso, o sea, ya es algo más. Ya fui al psiquiatra y estuve pues platicando con él, le platiqué, él me dijo, coméntame todo desde un inicio, todo, y ya le tuve que platicar desde que te dije este problema de las drogas que tuve, Mm. de que
tipo me levantaba, no sé, a las 9 10 de la mañana y desde esa hora me salía de mi casa y era estarme nada más metiendo cosas, hay cosas que yo no sabía ni qué eran, pero con tal de que me hicieran sentir algo así de lo que era, se puede decir, no, pues hacia ahí lo consumía. Y te estoy hablando de que era desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la mañana, o sea, imagínate cuántas horas haciendo ese tipo de cosas. Y así era todos los días, todos los días. Llegó un punto en el que yo dije, ya no voy a hacer nada. Y de hecho mis amigos en ese momento se burlaban porque pues decían que no lo iba a conseguir, que iba a volver, porque pues muchos de ellos pasaron por esa Claro. situación de querer dejarlo y no poder. Pero pues yo siempre he sido de una fuerza de voluntad muy, muy extrema, o sea, siempre he tenido mucha fuerza de voluntad. Y sí lo dejé, de hecho que después de que lo dejé todavía salía con mis amigos de ese entonces ahí con ellos y me pasaban así las cosas por enfrente de la nariz pues para que lo oliera y sintiera esas ganas de querer, pero no, o sea, yo decía no, no lo voy a hacer y ya no lo hice, Qué después de malos eso amigos como que me igual, ¿eh? encerré, sí, sí, por eso te dije amigos Claro, porque esa pues gente quiero creer que ya no la tenés en tu vida, ¿no? no, 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 ya no. Ya pasaban los días y era como de sentirme raro, pero era por lo mismo de que quería, o sea, mi cuerpo me Sí, pedía, es la misma pero abstinencia. sí, y ya, pues yo por fuerza de voluntad, yo no hice nada, o sea, me recluí en mi casa, ya no salía, ya no nada, nada más me pasaba en los videojuegos y fueron como un auxiliar también para Claro. llevar todo este proceso, porque sí fue algo bastante duro. Y pues te digo, este problema que tengo mental viene desde entonces, desde que dejé las, pues me dijo mi psiquiatra, son drogas que causan mucha ansiedad y Sí. por eso mismo te sientes así. Y me dijo, bueno, te voy a recetar estas pastillas, ya estuve platicando, me recetó pastillas, me dijo, con esto te vas a sentir mejor de lo que te has estado sintiendo todos estos 10 años que vienes batallando con eso. Y pues sí, llevo con ese tratamiento del psiquiatra como unos 4 meses, 6 meses, no recuerdo cuánto, pero sí me he estado sintiendo mejor ya a como me sentía al inicio, no, 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 y que no aparte quería que no hacer es un nada ni proceso nada, de la noche a la mañana, ¿no? O sea, y es no, ir pasándolo y que la medicación y las dosis es un prueba y error también, se van probando, las que funcionan quedan, las que no, y demás, porque la realidad no es como decíamos, un dolor en la panza que podés, no sé, hacer estudios y saber qué es y tratarlo de manera directa. La parte psiquiátrica y psicológica es como mucho más puntual y necesita sí, mucho más trabajo de eso. Karma, para ir un poco cerrando esta entrevista, ¿en algún momento llegaste a plantear el retiro del Free Fire? ¿Llegaste a pensar o se te llegó a cruzar la idea con todo lo que pasaste, ¿no? Porque creo que tuviste muchas experiencias negativas en equipos, digamos, con las escuadras en sí, no en jugadores, pero sino con el tema de los contratos, los pagos y demás, que siento que en algún punto alguno lo lleva a una frustración enorme y que decís, bueno, basta, no quiero saber más nada de esto. ¿Se te llegó a cruzar por la cabeza el tema del retiro? sí, de hecho sí, sí lo llegué a pensar en su momento por tanta cosa que sucedía, como que yo decía, pues, o sea, me iba bien haciendo directos y yo decía, pues mejor me quedo haciendo directos, crear contenido y ya. Pero Mm, pues aquí viene lo que te dije anterior, que este juego es un amor y odio, sí, porque a mí yo odio los juegos pay to win y este juego pues es full pay to win, o sea, no hay otra cosa que no sea pay to win en este juego, a excepción de lo competitivo, que ahí pues se juega como, o sea, sin pay to win y por eso es un exacto. amor-odio, porque este amor que le tengo al competitivo pues hace que siga y que siga, o sea... Eso de retirarme ya como jugador profesional, en el momento que pase es porque los jóvenes lo van a querer, pero no porque yo lo vaya a Claro. decidir. No va a ser una decisión que está en tus manos. Ey, Ok. exactamente. Y hablando un poquito de la liga en general, ¿qué crees que debería cambiar? ¿Qué crees que se debería reforzar? ¿O qué crees que debería no sé, de alguna manera evolucionar dentro de lo que es el formato y demás? Yo creo que está bien, pero siento que igual nos falta este tema de la presencial, que se ha dicho mucho y se ha hecho poco. Yo Sí, creo que ahorita actualmente como estamos en un nivel muy, muy decente, o sea, comparado a ligas anteriores que otras regiones nos barrían. Ahorita ya al menos hay equipos que se pueden mantener en esa línea, ¿no? De poder competir contra estas otras regiones.
pero sí siento que el tema este de la presencial influye demasiado. Al no tener algo presencial, por ejemplo, te voy a hablar desde mí. el- Hacen las salas en norte y en sur, obviamente, ¿no? Para favorecer a ambos servidores. Claro. Pero en norte, nosotros los mexicanos jugamos a 100 de ping siempre las salas. Y otros, por ejemplo, Colombia juegan a 17 de ping. La gente dirá, ay, no sé qué. O sea, siempre ahí va a haber como de, no, es que este es mejor que este jugador, ¿no? Pero no es que no vean el tema del ping, que influye mucho. ¿Cómo poder explicarlo para la gente que no sepa qué es el ping en un juego? Por ejemplo, yo tengo una Sí, piedra. a ver, es el tiempo de reacción. Sí, pues el tiempo de reacción, Sí. pero lo voy a explicar así como para que Ujú. sepan más o menos los que no tienen idea. Por ejemplo, los niños más que nada. Por ejemplo, yo tengo una piedra y la voy a aventar y con 17 de ping o con un ping bajo, en el momento la aviento, pero con un ping un poco alto yo agarro esa piedra, la aviento y sale después de 1 o 2 segundos que yo la aventé. En pocas palabras, este es el tema de ping que experimentamos nosotros los mexicanos. Y en Sur igual 140, 160 de ping. Obviamente ya en algo presencial, tú vas a ver realmente el nivel que tienen los jugadores en base a otro jugador. O sea, ya no va a haber ventaja de Podríamos nada. decir que Van el a tener, ping dejaría de ser un factor. sí, el ping debería de ser un factor y obviamente también los dispositivos. Ya no habría ventaja de que, ay, no es que este juega en este dispositivo, no es que Sí. este juega en este otro. No, ya sería todo por Y igualitario si tuvieras sería. que elegir un lugar para hacer la presencial, ¿dónde la harías? Por el tema de ping del servidor del OBS, yo diría que Colombia Mm. estaría de lujo. Igualmente yo creo que Chile también estaría bien, porque siento que son como los países que tienen más fanaticada. De igual manera México también tiene mucha fanaticada del competitivo. Yo creo que serían en alguno de esos tres países. Ahora, la misma pregunta me gustaría trasladarla al juego, ¿no? ¿Qué crees que le cambiarías qué le podrías cambiar al juego? ¿Qué crees que debería de modificarse dentro del juego o adaptarse? Yo creo que le deberían arreglar primero los bugs que tiene antes de sacar colaboraciones y todo ese tema. Yo creo que soy una de las personas, no sé si de esta región, pero pues sí, de los jugadores profesionales soy de los que más ha tenido esta queja del juego, porque pues ya tenemos tantos años y sigue pasando lo mismo. Por ejemplo, yo soy jugador a 4 dedos. Yo cuando muevo el joystick de la pantalla izquierdo y quiero picarle a otro botón que tengo también en el lado izquierdo, el joystick se va abajo de los botones, o sea, no hace la acción. Se traslada el joystick, se Sí, buguea sí. y yo siempre he pedido un joystick fijo o al menos que esté limitado a la mitad de la pantalla del lado izquierdo para que no suceda esto. Pero pues es algo que nunca, siempre paso reporte y sigue igual. Por ejemplo, también tengo, mayormente en los Android está sucediendo, porque no solamente soy yo, también muchos de mis seguidores, que tenemos un problema, al ser soporte nos percatamos porque necesitamos precisión, pero pasa que tú deslizas el dedo por la pantalla y da como unos saltos de táctil, como si no tuvieras, como si el touch de tu pantalla no sirviera como debería servir. Claro, Y estos son bugs del juego porque tú te metes a otro juego y y va no todo pasa. normal como debería ir. Y son ya de este juego y son temas que yo he estado siempre, trato como de presionar, de mandar mi feedback, de hablar, pero no sé si por este lado no nos hagan caso, o sea, nos ignoren, o ya sea por la parte de Garena Global que simplemente no le tome importancia a este tipo de Es que cosas. yo creo que ya cuando son cosas tan puntuales del juego pasa por lo global, ¿no? O sea, porque es acondicionar el juego y el juego se maneja ya desde el todo, entonces pasaría más desde arriba de arriba. Y por último, ¿cómo ves el futuro del competitivo del free? Pues mira, el futuro del competitivo del Free es algo que justamente yo comentaba ayer con mis seguidores. Estamos teniendo, no, ¿cómo se dice? Sí, teniendo de vuelta vistas y todo esto, pero Volviendo a siento tener que vistas. las Ujú, vistas, sí, pues eso, ujú. gracias. Volviendo a tener vistas, pero siento que las vistas está yendo por un ámbito que no debería de irse, por ejemplo, este tema de que te voy a poner como ejemplo a Jason que siempre dice cosas, o sea, una idea que tiene o que escucha o que ve y la dice ahí como si nada para vistas, para contenido, él lo dice, pero es que no se pone a pensar que con eso que está diciendo hay mucha gente que no consume el contenido ni nada de la persona a la que se está refiriendo y no es consciente
del impacto que tiene sus comentarios en este tipo de gente que no, se podría decir que no piensan por ellos mismos, sino que se dejan llevar de lo que dicen los demás. No ve o no se da cuenta del impacto que tiene lo que dice, por ejemplo, esto que decía de, te voy a poner un ejemplo Sí. rápido, lo que decía de Dark, que Dark era muy pasivo, que esto, Pájaro también, perdón, Pájaro de Mm. Dark no. Pájaro tenía una muy mala actitud y solamente porque lo escuchó, o sea, no, es algo que nada más saca y dice que para contenido y ya él se queda ahí en que, ay, es que es contenido, Pero al pero final a los, del día, si es eso, porque, a ver, te lo digo porque conozco el contexto, no por Jason, pero conozco el contexto de la liga en sí, y al final del día es lo que buscan. sí, El problema exactamente, no pasa más por cuando la gente se lo toma personal que en vez de dejarlo ser. O sea, a lo que voy es, siento que sí, es real, pero el problema es cuando vos dejás que te afecte sabiendo que es show, es eso, porque es lo que se busca. Así como al jugador le sí, pagan por jugar, al caster le pagan por narrar, a nosotros nos piden, y esto es realmente así, es que busquemos el conflicto. Es un poco la idea. sí, de hecho, o sea, yo no tengo problema en eso, pero siento o sea, con cosas reales no tendría problema porque pues al final es eso, ¿no? Pero ya cuando existen este tipo de cosas que crean un beef, pero no es un beef sano, o sea, es algo que no se dan cuenta, pero dañan la reputación de esa persona. Por ejemplo, igual en su momento dijo, no, que karma, que le estresan los jugadores. Yo en ningún momento dije que a mí me estresaban los jugadores, pero desde que él hizo ese comentario, a mí la gente empezó a tirar siempre, no, que karma, eso de karma, lo otro, o sea, mucho antes de lo que ya me tiraban. Por eso te digo, o sea, no se da cuenta de la repercusión que tiene en Ujú. sus comentarios en el impacto pues sí, en el impacto de imagen de la gente, porque se lo dejan creer y así se llevan y así se van y así se van y lo hacen real, lo hacen real y pues no debería ser así porque es como tú dices, no, o sea, es show, es contenido, pero siento que sí, este tipo de cosas no, siento que no están yendo por las vistas por el camino que deberían porque se está haciendo con lo cual siempre ha crecido la gente en Free y es por pura polémica, por Por el chismes, dilema. quizás, sí, por el dilema. Y yo Sí. no estoy a favor de eso, la verdad. ¿Y pero qué preferirías? ¿Una mesa un poco más analítica o tener análisis de partidas y demás en vez de tener show? No, en parte y en parte no, pero, o sea, ese show me gustaría que fuera verídico, pues, o sea, que no sea una idea que hay, me la voy a sacar del culo, me voy a sacar esa idea y la voy a decir y ya, no me importa, es show, es contenido, ¿no? Porque justamente yo ayer hablé algo, justamente de eso que estamos platicando ahorita, Ujú. y Jason me mandó un mensaje, o sea, como muy personal se lo tomó, y le dije, broma, pero ¿por qué te quejas si es contenido? O sea, es show, estamos aquí haciendo contenido, Claro. no tiene sentido, Sí, igual y creo por que eso, depende todo mucho de la veracidad, ¿no? Y volvemos un poco al punto de tal vez lo que estábamos conversando hace un rato, porque una cosa son las opiniones, porque está válido y cada uno puede tener sus opiniones, y Jason también puede tener opiniones, y que capaz vos las das como válidas y para mí sus opiniones son erradas, que puede pasar o viceversa. Y otra cosa es establecer como algo que pasó sin tener esas bases, ¿no? O sea, yo creo que el conflicto tal vez se da o la confusión se da cuando la gente no sabe o no puede distender, o mejor dicho, diferenciar entre una veracidad o una afirmación sobre que algo sí o sí fue así y algo de opinión. Y realmente siento que tal vez la mesa o demás es un poco más la opinión que establecer factos en el sentido de decir, no, tal persona esto, o tal persona es esto o es lo otro. Y confunden esa opinión y creo que tal vez puede pasar un poco por ahí. Eh, en el punto de que si algo que vos dijiste se lo tomó personal, hay que ver desde qué punto se dice y desde qué lugar se puede llegar a decir. Me ha pasado a mí, ¿eh? Te lo digo porque a mí me pasó y a mí me salieron a atacar por algo que yo dije al aire y que se lo tomaron de manera personal. Y yo ni siquiera se lo había dirigido a esa persona. Simplemente lo usaron para insultarme a mí, insultar mi persona. Entonces a veces hay que ver cómo se dan ese tipo de cosas y dónde está el límite, dónde se marca ese límite, ¿no? Eh, Siento que a veces se toma muy a pecho lo que se dice en la mesa.
y se debería de tomar como cualquier programa televisivo, ¿no? O sea, capaz en algún punto del trabajo de los creadores, de los influencers y demás, esté justamente en guiar a la gente a que no es real lo que están viendo, es tele. Porque si en la tele no se lo creen, ¿por qué se lo creen acá? ¿No? Sí, sí, entiendo el punto. Yo creo que va un poquito más por ese lado, ¿no? Poner la guía un poco por ese lado. Pero está bien y está bueno que se hablen de estas cosas. Y me gusta que se hablen porque está bueno de que de algún punto lleguemos a decirlo porque no estamos en la liga acá. Y acá lo podemos hablar y acá la gente lo puede escuchar y lo puede ver. Y esto se puede hablar y se puede hablar en directo o si en vivo, que no tienen por qué tener a la liga como centro, ¿no? Que la liga esté y está bien y que se consuma. Pero que después cada uno pueda hablar de lo suyo y de lo propio y creo que también justamente cuando hablamos nosotros y nos acercamos para tener esta entrevista, que vos tengas tu opinión y tu punto de vista de las cosas, porque vos vas a tener una vivencia muy diferente de la que tuvieron tus compañeros dentro de Ignis, muy diferente de la que tuvieron tus compañeros dentro de God's Plan, o sea, porque cada uno tiene sus vivencias Y cada uno tiene su perspectiva. y tiene sus perspectivas y cada uno tiene su verdad. Así que bueno, ahora sí, Karma, para ir cerrando y para ya ponerle un moño final a esta conversación, algo que quisieras compartir con la gente, algo que quisieras decir, algún consejo, algo que te quedó ahí, que decías, quería hablar de esto más o quería comentar esto más, ya para cerrar lo que es la entrevista. Pues yo creo que va más dirigido a lo que dije en su momento de los jugadores, de los nuevos, ¿no? Ya que se Mm, comenta mucho el retiro de mío, de otras personas. Bueno, antes de eso, yo los quiero invitar a todos los que nos están viendo, coach, jugadores, etcétera, etcétera, que si vieron y escucharon esto de mí, de estas personas, no se dejen llevar por eso. O sea, este fue lo que yo viví con ellos. Si antes de eso o después de eso ellos mejoraron o empeoraron, denle la oportunidad de conocerlos, de ver si sí o si no, porque dejarse de llevar por algo que dice alguien como que no va. Tienes que tú juzgar a la persona y conocerla para saber si es cierto lo que se dice de ella, si no es cierto lo que se dice de ella y por qué. Yo quiero invitarlos a que sean más conscientes de eso, antes de juzgar a alguien por lo que se dice, conozcan a la persona antes de andar ahí inventando chismes, porque también totalmente. a veces son puros chismes. Deberían darse la oportunidad, aunque pues hay muchas semanas de off-season y te pueden dar ese punto para conocer a alguien que quizá les llama la atención, pero por alguna reputación mala que tiene, pues no se animan, deberían de darse la oportunidad de conocer. Y ahora sí, el consejo que yo quiero darles a los de comunidad, más que nada, ya que tanto se habla de que cuando nos retiramos nosotros, los que tenemos ya mucho tiempo jugando, que Pani, que Chris, ya incluso quieren retirar a Chris. A mí también ya me quieren retirar y yo ni he dicho que me voy a retirar. O sea, antes de creer algo que escuchen, pregunten siempre, traten de informarse, pregunten porque no es sano que vayan, que escucharon tal cosa de un jugador o de X persona y ahí van a otro directo a decirlo, no, que a Karma esto, no, que Cris esto, ¿no? Y así lo van yendo y se lo van creando y lo van haciendo verdad. No sean así, no es sano ser así. Y también un consejo que quiero darles a los que quieren alcanzar liga es que sigan echándole ganas, sigan subiendo videos. Yo sé que ahorita para ustedes es algo muy difícil porque no le dan chance a nuevos talentos, por así decirlo, pero no es porque no sean buenos, es porque muchos coaches quieren experiencia antes que probar nuevas personas. O sea, si tú entras a liga, tú vas a entrar a liga como novato y no vas a saber mucho de lo que es la liga. Te voy a poner un ejemplo práctico de lo que era la Retadores, la serie B de la liga, que el mejor de retadores entraba a liga y no hacía nada. O sea, era algo ahí va por ese punto. Sigan echándole ganas, sigan creando contenido, suban videos, traten de seguir, de seguir, de seguir. Si este en verdad es algo que quieren hacer ustedes o al mínimo agarrar, ¿no? Como decía, ay, jugué la liga. Sigan echando ganas. Tarde o temprano habrá alguien que se fije en ustedes, así que no desistan de los sueños que tengan. Genial. Karma, muchísimas gracias por sumarte a esta entrevista. Gracias a toda la gente ahí que nos está viendo y que vio toda la entrevista, que fue larga. Creo que cubrimos todos los temas, ¿verdad? Sí. A lo Así mejor que hay todavía dos, tres, pero ya
Ya será en Pero una podemos hacer una próxima, quizá. segunda. Podemos hacer una segunda Sí, entrevista a futuro. Se viene así como un repechaje. Muchísimas gracias. Así automatizado. que les mando un beso a todos los que están del otro lado y nos volvemos a ver tal vez en alguna otra entrevista. Bye bye.